Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta congregación cristiana. Me da mucho gusto esta mañana compartir la palabra de Dios, me da mucho gusto que usted haya apartado pues un momento de este día, en este cambio de horario, pues para venir primeramente a alabar a nuestro Dios y posteriormente a escuchar su palabra. Sean nuevamente todos bienvenidos. ¿Me puedes proyectar la primera, por favor? Bien, estamos dentro de un ciclo, y de hecho hoy terminamos este ciclo, titulado ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El tema de esta mañana es guiar al servicio de Cristo, ¿sí? Es el último tema de este ciclo y de eso estaremos hablando. Bien, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, la primera evidencia que podemos observar es que da fruto, ¿verdad? La persona da fruto, ¿verdad? No tan solo eso, el Espíritu Santo también lo conforta, influye en él y lo dirige, lo guía al servicio de Cristo y de eso vamos a estar hablando en estos minutos. Bien. Si gustas quitarla, por favor. Bien, al leer la Biblia, cuando usted lee la Sagrada Escritura, podemos observar pues que hay, se divide en dos partes, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en un antes del Señor Jesucristo y en un después del Señor Jesucristo. ¿Me proyectas la que sigue, por favor? Y bueno, podría surgir esta pregunta. ¿Habrá dos dioses? Uno en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que es el mismo Dios, solamente que habló de una forma primero y habló de otra forma después. Es decir, en el Antiguo Testamento, como ahí está alguna imagen, vemos cómo Dios, el yo soy, llamó y dio indicaciones muy precisas, indicaciones pues puntuales a personas, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Sabemos cómo le dio indicaciones, le dijo que dejara su tierra, que dejara su parentela, y le hizo una gran promesa, que haría de él una nación grande, que enaltecería su nombre, Dios hablando a una persona. También podemos meditar y ver el ejemplo de Moisés, cómo Dios le habló con toda claridad a una persona, con un objetivo muy, muy claro, liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Lo dirigió en el camino, también le dio indicaciones muy exactas, quería que le construyera un tabernáculo y le dio indicaciones exactas, el material, quiénes estarían ahí, qué función tendría cada persona. Entonces podemos observar cómo Dios, hablando con toda claridad a una persona. Y lo podemos también observar en la vida de José, ¿verdad? Dios habló a José y también le hizo grandes promesas. Una que quizás usted la sepa, cuando le dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? Solamente le pedía algo, ¿recuerdan? Le pedía que se esforzara, ¿verdad? Que se esforzara y que fuera valiente. Josué lo hizo y sabemos cómo conquistó la tierra prometida, ¿verdad? Sabemos cómo Dios también lo guió y le habló para que distribuyera la tierra. Es decir, en estos ejemplos con los que estoy iniciando, pues vemos una cosa, es Dios hablándole a personas, Dios dirigiendo una nación, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nace el Mesías, Jesús, Dios mismo, le habló ciertamente a la nación de Israel, ¿verdad? Sabemos que le habló a la nación de Israel y también sabemos que los israelitas, los judíos lo rechazaron, ¿verdad? Lo rechazaron rotundamente, ¿sí? A pesar que él les mostraba su amor, ¿verdad? Ellos lo rechazaron, ¿sí? En ese momento
sabemos cómo Dios, en la persona de Cristo, le habló no solo a una persona ni a dos, no solo a los discípulos, le habló a miles de personas, ¿verdad? Dios hablándole a miles y miles de personas. Es decir, Cristo rompió las formas religiosas y quería tener comunión con el ser humano, quería tener comunión con los discípulos, ¿verdad? Con cualquiera que creyera en Él, ¿sí? Ese era su objetivo. Y por último, de esta idea que les estoy transmitiendo, después de los evangelios, vemos cómo Dios ahora habló de otra forma, ¿verdad? A los discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, les habló de otra forma, más personalizada, y no solo a ellos. Al día de hoy, Dios sigue hablando a aquella persona que cree en Él, que confía en Él. Dios es real, Dios se muestra, ¿sí? Y lo quiere guiar por el camino correcto, ¿verdad? ¿Cómo lo puede hacer eso Dios? ¿Cómo puede estar en diferentes lugares? ¿Cómo puede estar en distintas naciones? Precisamente lo que estaremos meditando hoy, ¿verdad? A través de la tercera persona de la Trinidad, a través del Espíritu Santo. Él tiene todo el poder para hablar a cada persona que está aquí, en específico, a cada uno de nosotros. Él lo puede hacer, Él nos puede guiar por el camino que quiere que andemos. Amén. Bien, pues quisiera hacer una oración, poner en manos de Dios esta enseñanza precisamente. Si gusta acompañarme, cerrar sus ojos. Padre, te damos nuevamente gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por cada persona que tú has traído. Yo te ruego que pues tomes tú el control de esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo, precisamente estaremos hablando de Él, que Él dé testimonio a cada uno de la verdad, que Él sea el que nos hable, que me ayude a mí a explicar, y que a cada persona le ayude a comprender tus verdades. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien. Entonces hemos visto en este ciclo de enseñanzas cómo el Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Nos recuerda las palabras de Cristo, lo veíamos en una de sus enseñanzas, y también comprendíamos cómo por su poder las personas somos atraídas hacia Él para que precisamente nos arrepintamos de todo pecado, de toda maldad, y también con un objetivo muy claro que se expresó, se expuso. El objetivo, ¿cuál es? De llevar a la persona al arrepentimiento, es transformarnos, ¿verdad? No medio componernos, no aprender algunas cosas. El objetivo del Espíritu es totalmente transformar a la persona, ¿verdad? Reproducir el carácter de Cristo. Lo veíamos eso la semana pasada, ¿verdad? Ese es el objetivo, parecernos al Señor. Y posteriormente, pues nos guía a su servicio. Bien, entonces, ¿cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. Eso es lo más importante. Esa es la obra más grande que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de una persona. Glorificar a Cristo. ¿A qué me refiero cuando digo glorificar a Cristo? Bueno, me refiero a reconocer su grandeza, ¿sí? Su poder, decirles, es por Él, no es por mí, es por Él. De esa forma nosotros lo glorificamos, ¿verdad? De esa forma lo honramos, lo adoramos, lo alabamos, ¿verdad? Y aún siendo más específico, para que aún nos quede más claro cómo más lo puedo hacer, en una forma muy práctica, en el trato que tiene el creyente hacia Dios. En ese trato glorificamos a Cristo. En el trato también que tiene el creyente hacia el prójimo, ¿verdad? Glorificamos a Cristo en el trato, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de una forma adecuada, cuando nosotros damos un buen ejemplo a nuestra familia, ¿verdad? A los vecinos, a los amigos, ahí en el trabajo, en la iglesia, usted lo que está haciendo es glorificar a Cristo, ¿verdad? Lo está enalteciendo, porque si usted tiene ese comportamiento, o sea, no es por usted, no es por mí, es por el Espíritu Santo que mora en la persona y que hace cosas correctas, cosas adecuadas, y nosotros le damos así la gloria
al Señor. Entonces, de eso lo vamos a estar entendiendo esta mañana. Bien, precisamente hablando del Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, antes de que partiera a su morada celestial, empezó a platicar con sus discípulos en una ocasión y los fue preparando, ¿sí? Los fue preparando. Cristo sabía que estaba en la tierra temporalmente, Cristo sabía que en unos días más Él iba a partir y los va preparando y les va diciendo que vendrán tiempos muy difíciles, que van a venir tiempos inclusive de persecución y que Él ya no va a estar con ellos, ¿sí? Esas noticias Cristo le da a sus discípulos y vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 6 al 7, lo que les estoy comentando. Dice así, verso 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿verdad? Os lo enviaré. Entonces, los discípulos estaban tristes, ¿verdad? Y es entendible, o sea, es lógico, ¿verdad? Le tenían un gran aprecio al Maestro, por su amor, por las palabras, por los milagros, que ellos estaban ahí tan cerca. Imagínate que te dicen, ya se acabó, me voy a ir. O sea, obviamente que trajo tristeza a sus corazones, ¿verdad? Pero realmente era conveniente, pues, la presencia de Cristo en la tierra de esa forma como estaba, pues era limitado a un solo espacio, a estar con unas personas, ¿sí? Irse, pues, significaba, pues, que podía estar presente en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. El Consolador, dice aquí en el texto, ¿verdad? El Paracleto, ¿verdad? El que va a un lado, el poderoso amigo, ¿verdad? Son nombres también del Espíritu Santo. Entonces, ¿usted qué piensa? O sea, ¿cree que les convenía a los discípulos que Cristo partiera y que enviara el Espíritu Santo, el cual podría estar con todos en todo momento? ¿Usted cree que era conveniente así? Sí, ¿verdad? O sea, era más conveniente de esa forma. Finalmente, pues sucedió. O sea, Cristo fue crucificado y eso pues acentuó, ¿verdad? La tristeza, el desánimo en los discípulos, pues no saber qué estaba pasando, aunque se los había advertido, pues eso es una cosa, pero ya cuando realmente sucedió, pues trajo mucha confusión, tristeza, momentos de silencio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al tercer día que Cristo resucitó, pues todo cambió. Ahora ya las cosas pues cobraban sentido, ahora ya había felicidad, ¿verdad? Volver a verlo, abrazarlo, escucharlo, ¿verdad? Escucharlo cómo hablaba de su reino. O sea, seguramente eso, pues fue esos días, pues eran inolvidables para los discípulos. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 4, y luego vamos a leer el versículo 8 y 9, lo siguiente. Dice el verso 3, después de haber padecido, hablando de Jesús, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas en las cuales pues no se podía poner en duda, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Verso 8, y es muy importante este verso, pero recibiréis poder, dice Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué vemos en estos versículos? Pues en primer lugar, Cristo estuvo con ellos después de haber resucitado 40 días. 40 días, ¿sí? ¿Se imaginas esos 40 días? Yo estoy seguro, y la historia da testimonio de lo que les voy a decir, definitivamente esto marcó la vida de los discípulos, ¿verdad? Ellos no volvieron a ser igual. Si antes eran un poco miedosos, un poco tímidos, después de que Cristo resucitó y después que estuvo 40 días, ellos ya no volvieron a ser los mismos, ¿sí? Tomaron valor, el Espíritu Santo los llenó de ese poder, ¿verdad? Imagínese usted ver a Cristo resucitado, recibir esta gran promesa, que vas a recibir poder, ¿sí? Y te lo está diciendo una persona que resucitó, que venció a la muerte, ¿sí? O sea, le daríamos pues toda la credibilidad, ¿verdad? Y verlo, cómo asciende al cielo, ¿sí? Son cosas pues muy fuertes, son acontecimientos que definitivamente pues marcaron, ¿verdad?, a los discípulos, son cosas que nunca se les olvidó. Yo no sé usted, si nos trasladáramos a ese momento y si usted y yo estuviéramos ahí, ¿usted qué haría? ¿Obedecería al Señor? ¿Obedecería y diría, bueno, me voy a quedar ahí en Jerusalén hasta que reciba ese poder? ¿Sí? O no lo haría, decía, no, yo me voy, yo me regreso a pescar, a mis actividades. Pues no, ¿verdad? O sea, yo creo que la mayoría quedaríamos tan impactados que, por supuesto, ¿verdad?, obedeceríamos, ¿verdad? No seríamos indiferentes. Bien. El libro de los Hechos, llamado por algunos los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad?, es la historia de cómo se fundó y también es la historia de cómo se organizó la iglesia del Señor. Y algo muy importante que debemos notar, ¿verdad?, es esta iglesia, o sea, no empezó ni tampoco creció con su entusiasmo, ¿sí? Es decir, no fue un grupo de creyentes, no, vamos a poner una iglesia y le vamos a echar ganas nada más, o sea, con su entusiasmo. O sea, no creció así, ¿verdad? El Espíritu Santo dotó a los primeros discípulos de poder, ¿sí? Eso es muy diferente. Pero una cosa es que tú con tu entusiasmo quieras poner una iglesia y otra cosa es que con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues empieces a formar una iglesia, un grupo. Entonces vemos cómo, pues este Espíritu Santo, el Consolador, vemos cómo Él guió, ¿verdad?, a estos discípulos, ¿verdad? Y vemos cómo también se cumplió en ese momento la promesa de Cristo, ¿verdad?, enviar al Espíritu Santo. Bien, quisiera leer en Hechos 2, versículo 1 al 4, precisamente el cumplimiento de esta promesa. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, podríamos leerlo como una historia nada más, podríamos cometer ese error al leer la Escritura, de leer pasajes tan importantes como este, así nada más, de corrido, leerlo como una historia nada más, algo que pasó, ¿verdad? O podemos leerlo y realmente impactarnos, ¿sí?, impactarnos por ese día, precisamente de la visitación del Espíritu Santo, en esa fiesta de Pentecostés, donde el pueblo judío celebraba y daba pues gracias a Dios por las cosechas. Eso era lo que pasaba en el día de Pentecostés. El pueblo se reunía a darle gracias a Dios
por la cosecha. ¿Sí? 50 días después de la Pascua tenían esta fiesta, y también lo podemos ver que fueron 10 días después de la ascensión. Pero aquí lo importante y lo que quiero resaltar es cómo Dios se manifestó de una forma pues muy espectacular, ¿sí? No podemos leer el texto solamente como una historia. Realmente pasó algo espectacular, algo muy grande. Es el Espíritu Santo el que viene, ¿verdad? Y se manifiesta de tal manera que esas 120 personas que estaban ahí reunidas, quizás un número como el que está aquí en esta congregación, como 120 personas estaban reunidas, y es muy enfático, ¿verdad? El milagro, dice la palabra, que vino del cielo un estruendo, ¿verdad? Algo que llamó muchísimo la atención, ¿sí? Había una fiesta en Israel, ahí en Jerusalén, y había miles de personas que se reunían por la fiesta de Pentecostés. Pero Dios permitió este estruendo, algo muy fuerte, un ruido muy fuerte, para que los demás se enteraran que algo estaba pasando en esa casa. Algo estaba pasando, para que fueran y se acercaran a constatar qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y sabemos lo que estaba pasando. El Espíritu Santo viene, ¿verdad? Con ese estruendo, con un viento recio y con esas lenguas que repartió. Y las personas que estaban ahí, personas sencillas, ¿sí? No eran personas con conocimientos estudiosos, eran personas sencillas y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? De tal manera que, lo que le comento, las personas, los judíos, que estaban ahí de varias naciones, por el estruendo, se acercaron a ver qué está pasando, y más se impactaron al empezar a escuchar pues su lengua. Eran judíos que por la dispersión estaban en varias partes del mundo, pero a esa fiesta habían llegado y quedaron pues sorprendidos cómo personas sencillas les estaban hablando en sus idiomas, ¿sí? Más de 10 idiomas diferentes estaban hablando los discípulos, y ellos quedaron pues muy sorprendidos. Bien. Y precisamente, y hablando de cómo el Espíritu Santo guía a una persona, en este contexto, el Espíritu Santo le da el poder y guía al apóstol Pedro, de tal manera que él empieza a testificar de Cristo y les empieza a hablar al pueblo de Israel, a los judíos, ¿verdad? Los empieza a responsabilizar que ellos fueron los culpables, ellos lo crucificaron, ellos no creyeron, ¿verdad? Y la importancia de creer en él, ¿verdad? Dios le da mucho poder, le da mucha gracia a Pedro, de tal manera que con esa predicación, dice la Escritura, si usted sigue leyendo el capítulo 2, que se convirtieron 3,000 personas. 3,000 por la predicación de Pedro. No solo por la predicación de Pedro, fue por el respaldo del Espíritu Santo, por la guía que el Espíritu Santo le dio a Pedro y que él testificó de esa manera. Entonces, Cristo de esa forma fue muy honrado, ¿sí? Imagínate, ante tantas personas que lo reconocieron como su Salvador, pues Cristo fue muy honrado, ¿verdad? Bien, el milagro fue muy grande, ¿sí? No tan solo por el número de personas, que realmente es impactante, sino también porque el Espíritu Santo viene a residir en el corazón de esas personas, de los que ya estaban convertidos y de los que se convirtieron. Viene a residir ahí, ¿verdad? Y los guía precisamente al amor fraternal, ¿sí? Y esto es bien importante. Es una iglesia, la del libro de Hechos, es una iglesia que tenía diferentes características, pero una característica principal es eso, es el amor fraternal, el amor que se tenían entre los discípulos. Y eso pues no viene del ser humano, ¿sí? No fue algo que se propusieron ellos, bueno, vamos a amarnos así nada más. No, o sea, realmente es algo que vino del cielo, es algo en lo cual el Espíritu Santo vino a afectar sus corazones de tal manera, fueron ellos cambiados, que quedó muy atrás todo egoísmo, toda envidia,
¿verdad? Y se preocupaban ahora unos por otros, ¿verdad? Bien, en Hechos 2, 46, 47, hablando de lo que les estoy comentando, dice lo siguiente. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Realmente, pues podemos ver cómo esta comunidad cristiana, pues atrajo a muchas personas hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? El amor fraternal, como les estaba yo comentando, que puso el Espíritu Santo, contagió a ellos, contagiaba a las personas que los podían ver, y todo eso pues le daba mucha gloria al Señor, ¿verdad? La gente veía, amado, por un lado, veía a los fariseos, ¿verdad? Con mucho conocimiento, con vestiduras elegantes, ¿verdad? Con presentación, los veían como oraban, cómo alababan, los veían, ¿verdad? Pero también veían lo que habían en parte en su corazón, veían el egoísmo, veían la amargura en ellos, era notorio, ¿verdad? Y la gente lo veía, y veía esto al fariseo, y volteaban y veían esa comunidad cristiana, y veían cómo se amaban, y cómo oraban, y cómo compartían las cosas, y las personas decían, yo quiero eso, o sea, yo quiero participar de eso, yo quiero que el Espíritu Santo venga y me afecte y me transforme para realmente amar, porque veían tanta felicidad en esos creyentes que las personas anhelaban eso. Entonces vemos esa preciosa obra, cómo hacía que la gente pues querían pertenecer a esta comunidad. Hasta el día de hoy, amado, la iglesia del libro de Hechos es un ejemplo entre las iglesias cristianas, es un ejemplo y es un estándar, ¿verdad? Alto, el cual, por supuesto, todos anhelamos tener y pertenecer a esa congregación. Yo estoy seguro que también había problemas, ¿verdad? Por supuesto que había problemas, ¿sí? No era una congregación, una comunidad perfecta, o sea, no lo era. Sin embargo, había el corazón para arreglar las cosas, había la disponibilidad para perdonar, para hablar, para arreglar los asuntos, ¿verdad? Y para cuidar esa unidad, ¿sí? No eran perfectos, pero tenían esa disponibilidad para arreglar los asuntos y para perdonar, desde luego. Bien, entonces, no solo el Espíritu Santo pues los estaba guiando en ese momento a testificar, no solo los estaba guiando a ese amor fraternal. Hay otros ejemplos, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo los dirigía en el servicio, ¿sí? Por ejemplo, en los alimentos, el Espíritu Santo pues influyó para que la repartición, el reparto de los alimentos se hiciera una forma pues correcta, ¿sí? Esa tarea, al convertirse tantas personas, esa tarea ardua, ¿sí? El Espíritu Santo los guió para hacerlo de una forma correcta, para que le diera esa gloria al Señor. Y vemos lo que les comento en Hechos 6, versículo del 1 al 4. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿sí? Hubo esa inconformidad. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Fíjese las características.
7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, ¿qué entendemos en estos versículos? Entendemos que los 12 discípulos andaban sirviendo ahí en las mesas. Y hubo un problema, hubo una murmuración, un malentendido, ¿verdad? Y ellos pronto pues buscaron una solución, ¿no? Esto se tiene que solucionar bien. Y fue una solución no nada más por hacer algo, no por solucionar. O sea, ellos quisieron solucionarlo y solucionarlo bien, de una forma correcta, de una forma que a Dios le agradara, tomando en cuenta al Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y por eso podemos ver los requisitos, ¿verdad? Escogieron a 7 personas con estos requisitos, por así decirlo, de buen testimonio, ¿sí? De buen testimonio es lo primero, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, ¿sí? ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque ellos sabían que si el Espíritu Santo mora en ellos, ¿verdad? No se iban a andar quejando, ¿sí? De tanto trabajo, ¿verdad? El Espíritu pues, les iba a dar las fuerzas para cumplir pues, con todo este trabajo, y por supuesto que lo harían con gusto, ¿verdad? Con gozo, se vería eso. Entonces, pues buscaron personas con estas características. Para fines de no hacerlo pesado, he tratado de ir abreviando. Usted puede seguir leyendo y se dará cuenta pues cómo la historia es muy específica y te da los nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de ellos, uno es Esteban, ¿sí? Dentro de los 7 que se dedican a servir las mesas, uno de ellos es Esteban, ¿verdad? Quien después, siguiendo la lectura, pues fue el primer mártir de los cristianos, ¿verdad? Pero más allá de los nombres, lo que quiero resaltar es eso, cómo oraron, cómo les impusieron las manos, ¿verdad? A estas personas que escogieron. ¿Por qué? O sea, ¿por qué les imponen las manos? Bueno, porque era una práctica judía, pues que significaba, que tenía que ver con apartar a una persona para un servicio específico, ¿verdad? O sea, ellos oraron y apartaron a esas personas para un servicio especial, ¿sí? Entonces aquí resalto eso, o sea, qué importante, amado, qué importante es el servicio para Dios, ¿sí? Qué importante es, ¿sí? Y lo vemos en el libro de los Hechos, en donde están las bases de las iglesias actuales. Entonces era muy, muy importante. Bien. Realmente podemos observar cómo desde los primeros días del cristianismo, pues fue algo pues muy, muy emocionante. A medida que el Espíritu Santo se movía, las personas eran transformadas, ¿sí? ¿Me puedes proyectar la siguiente, por favor? El Espíritu transformaba, el Espíritu cambiaba a las personas, ¿sí? Vemos ahí el temible Saulo, ¿sí? Así era conocido en el pueblo, era el temible Saulo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque perseguía a los discípulos, porque entraba a las casas, los agarraba de los cabellos y los sacaba para irlos a entregar a las autoridades. Él era Saulo, ¿sí? Él era Saulo, una persona que después se convirtió en cristiano, y en un momento vamos a hablar un poquito de cómo el Espíritu lo guió a servirlo. Antes de hablarte de Saulo, quiero hablar un poquito de la persona que está ahí, de Cornelio, ¿verdad? Ese hombre llamado Cornelio, ¿sí? Él fue un centurión romano, es decir, él era una persona que a su mando tenía 100 soldados romanos, ¿sí? Él es Cornelio. Usted entenderá como oficial militar que era, pues se hallaba en una posición difícil, porque los romanos no eran bien vistos por el pueblo judío, eran los conquistadores, eran los que los oprimían, y ahí estaba, por supuesto, incluido Cornelio. Sin embargo, Cornelio tenía la reputación
de ser un hombre piadoso, un hombre que junto con su familia ayudaba al pueblo, un hombre que oraba a Dios, no de vez en cuando. Dice la Escritura que continuamente oraba Cornelio, ¿verdad? Así era, temeroso, piadoso. Y un día, este hombre tuvo una visión, ¿sí? Tuvo una visión en la cual le decía que fuera a buscar a Pedro, al discípulo Pedro, que lo trajera a su casa, porque él le iba a hablar más acerca del Dios al cual él quería agradar, ¿sí? Esa fue la visión. Muy sencillo el mensaje: manda por Pedro, porque él te va a hablar más acerca del Dios al cual tú quieres agradar, ¿sí? Así fue la visión. Y por supuesto, él no duda, manda a unas personas por Pedro. Y por otro lado, a Pedro también tiene una visión, ¿verdad? Una visión en la cual pues Dios lo dirige a la casa de Cornelio. Entonces llega ese momento en el cual Cornelio viene a la casa de Pedro, y de entrada pues Pedro pues rompe, ¿verdad?, con las normas judías. No les era permitido al judío entrar ahí en esa casa. Sin embargo, pues él entra, no se sentía bien, definitivamente, pero encontró una audiencia tan ansiosa en escuchar la palabra de Dios que él no se negó a dar el mensaje de salvación. No se negó. O sea, cuando vio la necesidad tan grande, ese interés por escuchar la palabra de Dios, de tal manera pues que Pedro anunció el Evangelio, ¿sí? Lo anunció con el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y los que estaban ahí reunidos creyeron. Y creyeron tan sinceramente, y Dios se agradó tanto de esa fe, que envió a su Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué te menciono esta historia? ¿Sí? Bueno, porque Cornelio precisamente fue el primer gentil, es decir, el primer no judío convertido. Entonces, él fue, por así decirlo, pues la puerta por la cual el Evangelio llega a todas, absolutamente a todas las personas, ¿sí? Por esto, hoy, el Espíritu Santo está a nuestro alcance, ¿sí? Hoy en día, usted y yo está a nuestro alcance, tenemos ese alcance del Espíritu Santo. Hoy tenemos acceso a ese poder para perdonar, ¿verdad? A ese poder para amar, ese poder para perseverar. Amado, hoy está a nuestro alcance. Hoy está a nuestro alcance, ¿sí? Lo merecemos si somos sinceros, lo merecemos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Hemos hecho algo digno como para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, venga a nuestro cuerpo. ¿Lo merecemos? ¿Alguien lo merece? No, yo sí lo merezco. No lo merecemos, no lo merecemos. Sin embargo, nos es dado por gracia, ¿sí? Por gracia, o sea, no es por alguna obra, ¿sí? No es por el bien que hayas hecho, no es porque Dios vea algún interés en ti, no, sencillamente es dado por gracia, una gracia que excede, y excede por mucho a todo lo que imaginemos, a todo lo que podamos hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ante esa muestra tan grande de la misericordia de Dios? Solamente alabarlo, solamente decirle gracias, Señor. O sea, no lo merezco, ¿verdad? No lo merezco, sin embargo, pues tú me estás dando esa oportunidad, bendita oportunidad, ¿verdad? Ayúdame a valorarla, ayúdame a honrarte con mi vida, ¿verdad? A que el nombre de Cristo sea muy honrado. Ayúdame, Señor, o sea, ayúdame. O sea, si tú me lo vas a dar, pues ayúdame para que su nombre pues sea pues muy honrado, ¿sí? Pedro pensaba que solo la salvación era para los judíos, ¿sí? Ese era su pensamiento. Él pensaba, solo es para los judíos. Sin embargo, y en la casa de Cornelio dijo estas palabras:
en verdad comprendo, ¿sí? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas, es lo que Pedro entendió. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de un tipo de persona, de un tipo, el que le teme y el que hace justicia, ¿sí? De él se agrada, ¿sí? A él puede venir y en él puede habitar el bendito Espíritu Santo. Amén. Bien. Bien. Quisiera mencionarte algo acerca de Saulo, acerca de Bernabé, dos discípulos, los cuales el Espíritu Santo escogió también así con un propósito muy, muy claro, muy específico, y lo podemos ver en Hechos 13, versículo 1 al 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿sí? Eran las personas que estaban ahí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿sí? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos que están en la iglesia de Antioquía y con toda claridad, dice el texto, dijo el Espíritu, ¿verdad? Apartadme. ¿Qué significa esto? Pues sepáralos. Separa a estas dos personas. Tienen un propósito muy específico. Quiero cumplir en ellos un propósito muy especial, ¿sí? Si usted sigue leyendo ese capítulo, pues podemos ver el primer viaje misionero de Saulo, ¿verdad? El plan, desde luego, era del Espíritu Santo, y él los condujo para que visitaran, para que predicaran en distintas poblaciones, en distintas ciudades, clave para que muchas personas, ¿sí? No pocas, para que muchas personas escucharan el mensaje de salvación. También los dirigió a las sinagogas con la esperanza de que vieran pues a Jesús como el Mesías. ¿Me puedes proyectar la siguiente? Solo para tener una idea. Realmente ese es parte de, bueno, de hecho es el tercer viaje misionero de Pablo, y vemos cuántas ciudades hay, ¿sí? Casi en todas se establecieron iglesias, células. O sea, realmente no es fácil, ¿verdad? La obra que hizo Pablo, ¿sí? Yo sé, y por eso lo quise poner, para comprender, para darle toda la magnitud. No es una obra humana, ¿sí? No es que Pablo, hizo él todo eso. O sea, no. O sea, es el Espíritu Santo dotando de poder a Pablo, guiándolo a establecer diferentes iglesias, respaldándolo en cada predicación, ¿sí? Acompañándolo y convenciendo a las personas, de tal manera que todo lo que se ve, si usted lo compara con algún mapa de ese entonces, todo eso es del Imperio Romano, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo respaldó tanto a Pablo, que todo lo que vemos, y de ahí se derivó tantas cosas a todo el mundo, pues no se pudo hacer de otra forma más que con el respaldo de Dios. Imagínate, estaba luchando, por así decirlo, pues contra los romanos. Él se arriesgaba porque los romanos pues tenían otras creencias, ¿sí? Había muchos dioses de los romanos, inclusive el mismo emperador pues también lo veían como Dios, ¿verdad? Por otro lado, los judíos eran muy celosos, y Pablo más de una vez anduvo escapando porque lo querían detener, lo querían encerrar. Finalmente pues lo detuvieron, ¿verdad? Allá en Jerusalén, y lo acusaron por algo que no era. Pero
Pero vemos eso, ¿no? Y yo lo que quiero resaltar es eso, cómo una persona llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, impactó a tantas ciudades, a tantas personas, ¿verdad? Solamente él pudo hacerlo. En esos viajes, si usted puede ubicar a Filipos en la parte de arriba, ¿verdad? Ahorita voy a hablar de eso de Filipo. Corintio está cerca de Atenas, la iglesia de Corintio está cerca de Atenas, pero bueno, en Filipos, si gustas quitarlo, en Filipos, Pablo y un compañero más, Silas, vieron una necesidad pues muy grande. Vieron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Que provenía no de Dios, que provenía de un espíritu malo. Y Pablo y Silas, queriendo hacer un bien, oran por esta mujer. Ese espíritu sale de esta mujer, pero se meten en un problema muy grande, ¿sí? Porque el jefe, por así decirlo, o el amo, dice en la escritura, de esta persona, se molestó mucho, porque ella, pues era un negocio, ¿verdad? Ella, con ese poder que venía del malo, adivinaba, o sea, le decía a las personas ciertos eventos que iban a suceder, ¿verdad? Entonces, cuando oran por ella y ese espíritu se va, pues ya no iba a poder hacer esa función. Entonces, se molesta tanto esta persona que lleva a Pablo y a Silas, pues ante las autoridades. Y dice en Hechos 16, versículos 22 y 24, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, estamos viendo pues cómo a Pablo y a Silas los azotaron, los encarcelaron, ¿verdad? Y la escritura es muy enfática, ¿verdad? Los pusieron en el calabozo de más adentro, ¿sí? Les aseguraron los pies, ¿verdad? Como si fueran pues prisioneros así muy, muy peligrosos, ¿verdad? Que requieren una seguridad así absoluta, una seguridad total, ¿verdad? Así fueron tratados, ¿sí? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? ¿Qué hicieron? ¿Qué mal hicieron? ¿Cuáles eran los cargos? ¿Cuál fue el delito? Amar a una persona, orar por esa persona, sanar a esa mujer. Esos fueron los delitos, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí estaban encarcelados. Ultrajados por esta situación, ellos a medianoche empezaron a alabar a Dios, empezaron a cantar, ¿verdad? A orar, ¿sí? Y todos los que estaban ahí en la cárcel, todos los prisioneros, escuchaban, ¿sí? Escucharon. O sea, ¿cómo es posible? Estas personas los acaban de golpear, ¿sí? Y no mucho, no poco, sino mucho, ¿verdad? Y ahí estaban, cantando, alabando, adorando a Dios. Y algo aquí importante, que no tiene que ver quizás con esta enseñanza, pero independientemente de cuál sea nuestra situación, pues debemos de alabar a Dios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Quizás no nos esté yendo bien, hay que alabar a Dios. Hay que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes, y vamos a seguir leyendo el relato, ¿verdad? Otros, amados, otros por el ejemplo pueden creer, ¿sí? Pero si nosotros en algo nos está yendo mal y nos quejamos y, ay Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me metiste aquí en la cárcel? Si yo oré por una persona, yo la sané, ¿por qué no me merezco esto? ¿Verdad? Si tomáramos esa actitud, ¿cree usted que alguien iba a creer? Pues no, ¿verdad? Si no, este cuate se queja tanto de Dios que ¿qué voy a creer en el Dios que él cree, no? En cambio, pues Pablo y Silas oraron, alabaron. Quizás varios sepan el desenlace. ¿El desenlace cuál fue? Vino un terremoto
¿verdad? Un terremoto muy fuerte hizo que se abrieran las puertas de todos los presos, las cadenas se soltaron, y el carcelero despierta, y cuando ve todo eso, que estaban libres, y algunos de hecho ya no los ve, él se iba a matar. ¿Sí? Él dice, no, pues yo tengo que responder con mi vida, pues ya de una vez me mato. Sin embargo, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, ¿sí? No lo hagas, no te mates, no te hagas ningún mal, le dijo Pablo. Todos estamos aquí, todos, ¿verdad? Y el carcelero constató, efectivamente estaban todos, y las primeras palabras que salieron del carcelero es, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? Quiero tener lo que tú tienes, ¿sí? Quiero tener eso. O sea, veo tu felicidad, veo tu gozo, veo tu paz, veo tu confianza en Dios, ¿sí? Yo no la tengo, o sea, dime, ¿qué debo de hacer? Le preguntaron a Pablo. Hechos 16, versículo 32 al 34 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Sí? Fíjese lo que sucedió cuando Pablo, cuando Silas, en vez de quejarse, alabaron a Dios. Esto sucedió, ¿sí? Las buenas nuevas se expresaron, ¿verdad? Se expresaron, las dieron, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención cómo el carcelero, pues primero, en los versículos que leíamos antes, podemos entender pues que era un hombre rudo, ¿verdad? Un hombre rudo, un hombre fuerte, muy probablemente por su trabajo, ¿verdad? No podría ser una persona delgada, no, tenía que tener ciertas características para ser un carcelero. Entonces, pues así era muy probablemente, sujeto también a autoridad, ¿verdad? Obediente. Pero cuando creyó, ¿verdad? Cuando creyó, el Espíritu Santo lo transformó de una forma inmediata y enseguida el carcelero fue guiado, ¿verdad? Fue guiado a servir al Espíritu Santo, a servir al prójimo. De tal manera que en el texto que estaba podemos ver, más bien a leer bien estos versículos, podemos entender que era en la madrugada, ¿sí? Era en la madrugada cuando esto sucedió, ¿sí? Y no le importó la hora, lavó las heridas de Pablo, de Bernabé, los llevó a su casa. Oye, pero si eran prisioneros y prisioneros peligrosos, él los llevó a su casa, ¿sí? Los llevó a su casa, dice la Escritura, ¿verdad? Les puso la mesa, ¿sí? Usted puede imaginarse un hombre así, fuerte, rudo, ¿verdad? Preocupado y queriendo atender bien, ¿sí? A las visitas, les puso la mesa. O sea, te quiero servir, te quiero amar, ¿sí? Permíteme, ¿no? Darte los alimentos, ¿sí? Esa fue la actitud que él tomó, se bautizó, desde luego. Y yo quiero transmitirte esto, o sea, yo estoy seguro que él estaba muy feliz, ¿sí? Estaba muy feliz. Lo que le había pasado al carcelero no era cualquier cosa, ¿sí? No lo tenía y él lo estaba valorando, y dice ahí en el texto que él se regocijó, ¿verdad? Nos transmite ese gozo que tenía, estaba muy feliz por lo que había pasado, se regocijó, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos entender de aquí? Yo entiendo, de una forma muy sencilla, el carcelero sirvió con gozo, ¿sí? Lo que hizo no fue a fuerza, ¿sí? No lo obligó Pablo, no lo obligó Silas, le nació en el corazón. O sea, Dios trató con él, el Espíritu Santo le puso ese amor y voluntariamente quiso servir y servir con gozo, ¿sí? Con gozo, ¿sí? Hay dos formas de servir, ¿sí? Y eso tiene que ver con nosotros. Hay dos formas.
O sirvo con gozo, o sirvo sin gozo. O sirvo con gozo, o sirvo por obligación, llamémoslo así. Hay dos formas de servir. Platicando con un hermano, al inicio de su cristianismo, hace ya pues varios años, platicaba, a este hermano le pidieron un favor, ¿sí? Este hermano tenía en ese entonces una camioneta grande de batea, pero también era un motor grande de esos de 8 cilindros, ¿verdad? Y el hermano no tenía trabajo en ese momento, ¿sí? Tenía escasez en el trabajo, ¿sí? Con dificultad, pues le ponía un poquito de gasolina y lo quería hacer rendir, ¿verdad? Así estaba el hermano. Sin embargo, como que algunas personas pues se les antojaba, veían la camioneta, ¿no? Pues que me ayude, que me lleve, ¿no? Que me lleve mis cosas, y ese fue el caso. Una hermana le dijo que si por favor cambiaba de domicilio las cosas de una persona que ella conocía, una persona de condición sencilla, y le pidió al hermano, por favor hermano, ¿puedes ir tal día a tal casa a llevar unas cosas? Y bueno, pues el hermano dijo, bueno, pues vamos, así, adelante, voy, ¿verdad? Sabiendo que pues tenía esa escasez, ¿no? Y llegó ese día, llegó la hora señalada, la hora acordada, llegó el hermano con su camioneta, pero las personas no estaban listas, ¿sí? No estaban listas, ¿sí? ¿Sí? Les iba a hacer un favor y cuando él llegó, no estaban listas. No tenían nada preparado, ¿sí? Ni siquiera cajas ni bolsas. Y el hermano así como que empezó pues a incomodarse, ¿verdad? Eso me decía él, ¿no? Como que empezó a molestarse, o sea, y como que venía un pensamiento a él, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto, no? Y él le llegó el pensamiento, ¿sí? Le llegó el pensamiento y como que se estaba molestando. Sin embargo, vino también a su mente otro pensamiento, como hacer la contraparte. Le dijo, así no me agrada, así no me agrada. Entonces el hermano se detuvo el pensamiento ese malo, ¿verdad? Y por supuesto, el pensamiento de Dios, el pensamiento del Espíritu Santo era, así no me agrada, así no va a servir. De nada, no sirve de nada que hayas apartado el tiempo, que hayas dejado allá cosas y que hagas ese servicio con esa actitud. Olvídate, a mí no me agrada. Entonces el hermano definitivamente cambió de actitud, ¿verdad? Los ayudó, ¿verdad? A acomodar todo, los llevó. No pudieron cooperar en ese momento, no hay problema, o sea, Dios proveerá y adelante, ¿no? Lo platico por eso. Hay dos formas, como te comento, de servir, con gozo o sin gozo, ¿verdad? Desde luego, el Espíritu Santo quiere y anhela que glorifiquemos a Cristo, que atendamos con gozo, ¿sí? Y esta parte es bien importante, que atendamos con gozo las diferentes necesidades que se nos presenten, ¿verdad? Todas las distintas necesidades que se vayan presentando en nuestra vida, ¿verdad? Hacia el prójimo, hacia tu esposa, hacia tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu papá, tu abuelito, el hermano en la fe. O sea, cualquier necesidad, cualquier situación en la cual prestes un servicio, el Espíritu Santo quiere que se haga con gozo, ¿verdad? Con gozo, ¿verdad? No vaya a ser, como dice un dicho, no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? No vaya a ser que se presente una necesidad y dicen, hermanos, hay una necesidad, hace falta barrer la congregación, yo voy, rápido, ¿no? Se apunta una persona, pero cuando en su casa dicen, oye, hace falta barrer, hay como que, pues que lo haga la esposa, que lo haga mi mamá, tiene tiempo, ¿verdad? O sea, cuidado, ambas cosas
amado, ambas cosas son importantes, ambas cosas son necesarias, ambas cosas son espirituales. A veces pensamos que no es espiritual barrer, ¿sí? ¿Será espiritual barrer? ¿Eli será espiritual barrer? Sí, es espiritual. Bien, ahora, si usted tiene un don, ¿verdad? Y usted sabe que ese don es de parte de Dios, usted lo está ocupando en la iglesia, usted está sirviendo ya en la iglesia, qué bueno, qué bien que está disponiendo ese don, qué bueno, ¿verdad? Pero usted cree que el Espíritu Santo no lo guiará a sacarle mayor provecho, ¿verdad? No lo guiará a más, no lo irá llevando a más para que el nombre de Cristo sea glorificado. Claro que sí, ¿verdad? Si te ha dado un don, bueno, pues hay que sacarle el mayor provecho. No vaya a ser que cometamos el error, ¿verdad? De enterrar ese talento. No vaya a ser que nos ocupemos en otras cosas, y otras cosas que no tienen que ver con Dios, y para eso sí hay disponibilidad, para eso sí hay tiempo, ¿sí? Y para las cosas de Dios, que Él te dio ese talento, para eso no te des tiempo, ¿verdad? No vaya a ser que improvises, ¿sí? No vaya a ser que en vez de crecer en tu servicio, en vez de darle cada día más gloria a Dios, ¿verdad? te acomodes y así sigas, y pasen los años y la persona sigue igualito, así nada más, al límite. Lo mínimo que me puedan pedir, lo mínimo que yo pueda dar, así me la voy a llevar. O sea, discúlpame, pero eso no glorifica el nombre de Dios. Eso no lo glorifica. ¿Quién lo glorifica? Quien se esfuerza, quien se prepara, qué más hago, qué más doy, ¿verdad? Entonces, pues, tomémoslo, pues, mucho en cuenta. Yo conozco a una persona que no es cristiana, ¿sí? Tengo un amigo, no es cristiano, pero él es muy responsable, ¿sí? Es responsable, es atento, ¿verdad? Es servicial, ¿sí? En su servicio él sonríe, ¿verdad? Saluda, da la mano, ¿verdad? Tiene iniciativa, ¿sí? Lo hace pues con gusto, y yo he sido testigo cómo él ha ascendido pues muy rápido en su trabajo, ¿sí? Los jefes ven esa actitud, reconocen su esfuerzo, ¿verdad? Su dedicación, y lo recompensan, ¿sí? Claro que lo recompensan, ¿sí? Un empleado así, que se ve diferente, por supuesto que lo recompensa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ven ese comportamiento le agrada a cualquiera, ¿sí? Yo pregunto algo, ¿Dios no verá nuestro comportamiento? ¿No lo verá? ¿Será que nada más nos ve aquí y cuando estamos fuera de aquí no nos ve? Desde luego que en todo momento, ¿verdad? Y en todo lugar, pues nos ve, ¿verdad? ¿Qué pensará, verdad? ¿Qué pensará si se nos olvida, si dentro de la iglesia estamos en algún servicio y se nos olvida la actividad a la cual me comprometí, ¿verdad? Se me olvida que ya había yo quedado quizás ir a algún lugar a evangelizar, ¿verdad? Se me olvida, ¿verdad? O no hago las cosas lo mejor posible, ¿verdad? O me quejo, ¿verdad? Esto a veces se da, ¿verdad? Cuando una persona se queja, ¿verdad? O no le habla a algunos. Yo pregunto, ¿esperaremos, o esa persona, si tomamos esa actitud, esperará una bendición de parte de Dios? ¿Dios bendecirá ese trabajo, ese servicio? No, ¿verdad? O sea, no lo honra, ¿verdad? No lo honra. Podrá uno esforzarse muchísimo en algo, ¿verdad? Pero como lo menciono, pero si me voy quejando, olvídate, o sea, ¿de qué sirvió tu esfuerzo? O sea, ya lo echaste a perder, ¿sí? Eso no honra a Cristo, ¿verdad? No lo honra. Entonces, pues sirvamos a Cristo de una forma diligente, con gozo, para que su nombre, no el nombre de la iglesia, para que su nombre sea puesto muy en alto, su nombre sea honrado. Amén. Bien, hay una palabra, en lo personal a mí me bendijo mucho respecto a los matrimonios, y retomando a Pablo, hace un momento les presentaba yo el mapa y les ubicaba yo un poquito
que la iglesia de Corintio está ahí cerca de Atenas. Y bueno, en ese lugar, en Corintio, Pablo conoció a un hombre, un judío llamado Aquila, ¿sí? Un judío llamado Aquila que venía de Italia con su esposa. Su esposa tenía el nombre de Priscila, ¿sí? Pablo conoce a este matrimonio, les comparte la palabra, los instruye junto con la iglesia de Corinto durante año y medio, y tienen cosas en común, como eran del mismo oficio. Tanto Aquila como Pablo se dedicaban a fabricar tiendas y se las vendían a los romanos, a la armada romana. Pues tenían cosas en común, ¿no? Trabajaron juntos. Y bueno, por las mismas necesidades del Evangelio, Pablo y este matrimonio pues van a un lugar llamado Éfeso, ¿sí? Y ahí los deja, Pablo los deja ahí y él se va a otro lugar llamado Cesarea. Entonces, quiero que leamos lo que sucede en ese lugar llamado Éfeso. Dice en Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? Eso pasó en el lugar llamado Éfeso. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos cómo Aquila y Priscila se complementaban, ¿sí? Es decir, utilizaban las virtudes del otro, de tal manera que formaban un equipo efectivo, ¿sí? Sus esfuerzos, y esto es importante como matrimonio, el unir esfuerzos, impactaron a quienes estaban a su alrededor, ¿sí? Las veces que se lee de Aquila y Priscila, tú los puedes leer juntos, nunca están separados en la Biblia, ¿verdad? Y el ministerio lo hicieron así, juntos. Aquí en el pasaje vemos cómo escucharon con atención el sermón de Apolos, los impresionó, esa es la palabra, realmente los impresionó su habilidad en la oratoria, ¿sí? Su elocuencia los impresionó, dijo, wow, o sea, sí que sabe predicar, ¿no? O sea, sí los impresionó, ¿verdad? Pero ellos llegaron a la conclusión que este varón no tenía el mensaje completo, ¿sí? No lo tenía. Él sabía del bautismo de Juan, pero nada más. Y este matrimonio, ¿verdad? En vez de levantarse y a él públicamente decirle algo, ¿verdad? Tener una confrontación abierta, prefirieron pues en forma privada, ¿verdad? Invitar a Apolos y lo instruyeron en lo que él necesitaba saber. ¿Qué necesitaba saber? Pues desde luego, necesitaba saber de Cristo, de la resurrección, ¿verdad? De la realidad del Espíritu. Y al leer el capítulo completo nos damos cuenta cómo Apolo creyó y continuó predicando con poder, pero ahora ya tenía la historia completa, ¿verdad? Ya tenía ahora todo el Evangelio y predicó con energía y denuedo. Entonces, quiero resaltar esa parte, ¿no? O sea, Aquila y Priscila son un ejemplo pues de cómo y de lo que puede ocurrir cuando el esposo y la esposa tienen el reino de Dios clavado en el corazón, ¿verdad? Cuando lo tienen profundamente en el corazón, ¿verdad? Y se dejan guiar por el Espíritu Santo, pasan cosas pues muy, muy importantes. Entonces, pues hermanos, qué importante es que aprendamos de este ejemplo, que testifiquemos juntos como matrimonio, ¿verdad? De Cristo, de lo que Él puede hacer por nuestro matrimonio y por el matrimonio de otras personas o de las personas en general, ¿verdad? Dando testimonio pues precisamente de amor y de servicio, ¿verdad? No para nuestra gloria,
¿verdad? No buscamos la gloria de un matrimonio, buscamos la gloria de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa unión, ese poner el reino de Dios en el corazón, qué bendición. Y yo sé que aquí hay varios matrimonios cristianos, qué bendición pueden ser, ¿sí? Qué bendición puede ser, ¿sí? Una gran bendición. Si Cristo nos salvó y no nos lleva aún con Él, ¿por qué será? ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y pensando en los matrimonios, ¿por qué será? ¿Verdad? ¿Será que quiera que estemos callados? ¿Sí? ¿Será esa la voluntad de Dios, que los matrimonios de cristianos estén callados, estén en su casa, ¿verdad? En sus cuatro paredes? ¿Verdad? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿O más bien Dios permite que se junten para salir y darle gloria a Dios? Es para eso, amado, para eso, ¿sí? Dijamos, no permitamos que el enemigo gane ventaja, no permitamos el desánimo ahí en el matrimonio, no permitamos las molestias en el matrimonio. Lo que tengamos que hablar, hablémoslo y vamos para adelante, ¿sí? No podemos estar ahí lamentándonos y viendo las heridas y dándole vueltas y vueltas a lo mismo. No, el nombre de Cristo es el que está por en medio, ¿verdad? Y tenemos que glorificarlo, ponerlo en alto, ¿verdad? Qué importante enseñanza de Aquila y de Priscila para los matrimonios. Bien. Por último, y esto tiene que ver con todos, pero aún para las personas mayores, no importa si eres casado, si eres soltero, aún no importa la edad que tenga usted, no importa, ¿sí? Todos, ¿verdad? Todos, el Espíritu Santo a todos nos quiere guiar, ¿sí? A su servicio para glorificar al Señor, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Todos podemos glorificar al Señor, ¿sí? Nadie puede quedarse, bueno, no, yo no. O sea, no, bueno, tú podrás decidir, pero de que el Espíritu está dispuesto y que quiere tomar cada vida para darle gloria, eso está claro, ¿verdad? Eso está muy claro. Y con este ejemplo, pues nos va a quedar aún más claro. Lucas 2, versículo 36-37, dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, ¿sí? Y lo podemos hasta subrayar, edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, ¿sí? Una viuda, ¿sí? Tenía 84 años de ser viuda, ¿sí? Imagínate la edad, ahí lo dejamos de tarea, es como un acertijo. Y no se apartaba del templo sirviendo los domingos, ¿no, verdad? Sirviendo de noche y de día, ¿sí? Con ayunos y oraciones, ¿verdad? ¿Qué podemos entender en estos versículos? No importa la edad, pero para nada importa la edad. Siempre el Espíritu guía, ¿sí? A la persona, ¿verdad? Al servicio para glorificar a Cristo, ¿sí? Aquí vemos una mujer ya de edad muy grande, ¿verdad? Que ayunaba, que orara, ¿verdad? Quizás si ya eres una persona mayor, y es correcto, quizás no tengas fuerza para trasladarte, para ir a predicar a alguien, qué sé yo, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Pero qué importante es lo que aquí menciona, ¿sí? Y cuánto falta hace personas de oración. ¿Cuánto hacen falta? Nosotros necesitamos mucho de la oración. Cualquiera que se pare, ¿verdad? Y predique la palabra, ¿cuánto necesita de la oración? Entonces, qué importante es que lo aterricemos y que digamos, bueno, o sea, no tengo fuerzas para ir a poner las sillas, para irlas a recoger, ¿sí? No importa, pero voy a estar orando ahí constantemente, ¿verdad? Y en fin, hay muchas formas de glorificar a Cristo, ¿verdad? Bien, pueden pasar los hermanos de alabanza. Quisiera terminar pues esta enseñanza con una reflexión, con un canto. Dice
el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hechos hijos de Dios, ¿verdad? Yo te invito a cerrar tus ojos y a meditar estas verdades que hemos ido entendiendo. ¿Cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que nuestras vidas, nuestros actos, nuestros hechos, pues glorifiquen al Señor. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y dice aquí entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos recibir la guía del Espíritu Santo? Desde luego que orando, por supuesto que a través de la oración y también a través de la palabra escrita, del amor y del respeto que tengamos a la palabra. A través de eso Dios nos habla, Dios nos guía. ¿Cómo no agradecerle a Dios que hoy en día tenemos a nuestro alcance el Espíritu Santo? No hay palabras para agradecer esa buena voluntad. A Dios le ha placido darnos ese poder para amar, ese poder para perdonar, ese poder para perseverar. Es de Dios, amado, es de Dios, ¿sí? Solo Dios lo puede hacer, solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Como dije en la enseñanza, no lo merecemos, sin embargo, pues nos es dado por gracia, ¿sí? Es un regalo que Dios nos quiere dar. Es esa oportunidad que tenemos los seres humanos, pues para glorificarlo, para honrarlo. ¿Cómo no ir a Él, verdad? A rogarle, a suplicarle, pues que nos dé esa gracia, que nos dé ese poder, ¿sí? ¿Por qué no también decirle, Señor, renuévame? Si tú ya me lo has dado, pero quiero que me lo renueves, ¿sí? ¿Por qué no ir a sus pies? ¿Por qué no ir a su presencia y decirle, Señor, aquí estoy? Necesitado estoy de ti, Señor, necesitado estoy de tu Espíritu. Si ya no quiero confiar en mis pensamientos, en mis planes, necesito confiar en ti. Necesito poner pues mi vida, mis pensamientos, todo lo quiero poner en ti. Que seas tú el que me guíe, el que me dirige. Amado, qué importante es ir a Dios, ir con esa actitud. Hablar con Él, estos momentos que usted ha apartado, que usted ha escuchado la palabra de Dios y estamos terminando. No se vaya sin hablar con Él, no se vaya sin expresarle su necesidad, sin decirle lo necesita. No se vaya sin hablar con el bendito Espíritu, ¿sí? Él está aquí, lo hemos invocado, hemos pedido su asistencia y Él está muy dispuesto. Hablemos pues con Él. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán.
tu gracia y amor. Aleluya. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, Llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Amén, Señor. Y así volar tan alto como una ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. con mis ojos hoy quiero contemplar tu paz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como una ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Así es, Señor, ¿cómo agradecerte esa gracia, Señor, que tú nos quieres dar, Dios? Oh Padre, no permitas que confiemos en nuestros pensamientos. Oh Padre, que sea tu Espíritu Santo siempre, en todo momento, en todo lugar, guiándonos, Señor. Padre, para que así podamos, como dice este canto, volar tan alto como un ave, Señor, con tu gracia, con tu respaldo, con tu poder, Señor. Padre, en nuestras fuerzas no podemos hacer nada bueno, Señor, pero con tu gracia, con tu Espíritu, por supuesto que podemos hacer cosas que a ti te glorifiquen. Oh Padre, ese es el anhelo de nuestro corazón, glorificar tu nombre, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, dirígenos, Señor, que vayamos a ti con esa actitud, como menciona este canto, Dios. Nuevamente, vengo a ti, Jesús. Vamos a ponernos de pie y cantémoselo al Señor, cantémoslo al que puede bendecir tu vida, al que quiere que cambies, que lo glorifiques. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser
Padre, es que es verdad como dice este canto, Señor. Solo tú puedes renovar una persona, Dios. Solo tu Espíritu tiene el poder para renovar, Dios. Nosotros podemos compartir, nosotros podemos explicar tus verdades con tu gracia, pero lo único que puede venir a la vida de una persona a renovarla es tu Espíritu, Señor. Oh, Padre, yo pido, Señor, y apelo a tu misericordia. Te ruego por cada persona, Señor, que vengas a su vida, que renueve, Señor, su mente, su corazón, Dios. Pongas tu Espíritu Santo, Señor. Padre, para tu gloria, Señor. Oh, bendito sea, Señor. Yo sé que tú tienes buena voluntad. Yo sé que tú tienes pues todo el poder, Señor, para transformar vidas, para transformar personas. Oh, Señor, ayúdanos a retener tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a servirte con gozo, Señor. Oh, Padre, que podamos glorificarte en la vida, Señor. Que tú seas puesto muy en alto, que tu nombre sea muy honrado, Señor, porque tú eres digno, Señor, porque tú nos amaste, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. ¿Cómo ser indiferentes? ¿Cómo seguir deshonrando tu nombre, Señor? Oh, bendito sea, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Al inicio invocábamos tu nombre y yo estoy seguro que tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de tus verdades, Señor. Permite y graba, Señor, las verdades eternas en nuestro corazón y en la mente. Y te doy gracias, Señor, porque sin merecerlo el ser humano, Señor, pues tenemos estas grandes oportunidades. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Dios. Amén.